Shalom Urahot, Talmén y Talmidot de la Torá y de Yeshua el Mesías. Bueno, aquí estamos con un video donde queremos compartir una pregunta de una amada Jot que nos hace, donde ella nos dice que cómo hace, ya que en su país donde ella vive están pidiendo para los niños que no están vacunados por, creo que si no estoy mal, la gripa de la influencia que está dando en varios países. Aquí también han habido casos aquí en Israel, que se vacunen, ¿no? A los que no es que se vacunen ahora si no se vacunaron antes, y a los que no se hayan vacunado y a los que no se quieran vacunar, básicamente los van a expulsar, o sí, algo así, los van a expulsar. Y corren el riesgo de que si los expulsan, es un país desarrollado, si los expulsan, estos países controlan mucho a la población y los niños, como acá en Israel, no pueden estar sin educación. Entonces, valga decir que corren el riesgo estos padres de que el Estado, el gobierno se los quite por no tener a sus niños estudiando y plus en un futuro vacunados, ¿no? Ella dice, ¿cómo hace si aún esta situación se le sale las manos, plus otros de sus hijos no están en cosas aún de estudios, pensando en que tienen que estudiar, graduarse, cosas del mundo, ¿no? Cosas que aún no entienden lo que viene, ¿no? El año en el que estamos, los tiempos en los que estamos. Ella dice, ¿cómo hacer en este caso? Y una de las cosas que yo les digo a estas madres, es difícil esta parte. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, ¿no? Hay que clamar, es lo único que Elohim nos permite, clamar, doblar rodilla por nuestros seres queridos, llámese hijos, esposo, esposa, familiares, papá, mamá, hermanos, amistades, ¿no? El Eterno lo que nos permite más que todo es doblar rodillas, clamar por esas personas para que desde ya entren en una conciencia espiritual de los tiempos en los que estamos y el Eterno sea tocando sus corazones, porque es algo que es difícil de descifrar, le pertenece a Él sabe a quienes toca, a quienes no. Y una de las cosas es que para salir del sistema y para lograr huir, está escrito, y se los voy a leer, si se van al libro de Lucas, en el Pasuk 21, 30 y 36, esto nos dice muchísimo cuando él dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Es decir, yo a estas personas les digo, no es suficiente que tú tengas mucha emuná, es una persona que guarda Torah, que cree que tiene que prepararse totalmente, pero ya ve que su esposo, sus hijos no. Y yo le digo, es que no es suficiente con que una persona en el hogar crea. No. ¿Por qué? Porque acá Yeshua está diciendo, velad pues en todo tiempo orando que seáis dignos, que seáis tenidos por digno. Es decir, para que una persona alcance a tener ese, como digo, como ese estatus o ese parecer del Eterno y de Yeshua, de que sean dignos, de que seamos dignos de huir, es porque hay algo en nosotros, tiene que haber una convicción en nosotros y en estas personas que van a poder huir, poder escapar, van a tener unas características especiales por las cuales el Eterno les permita huir, les permita escapar, como está escrito, de todas estas cosas que vendrán. Y dice no solamente que seáis tenidos por dignos y ya, no, él dice, hay que velar orando y pidiéndolo. Díganme ustedes una persona que está en el mundo, que está bregando a mirar cómo saca sus estudios, cómo sale adelante, cómo piensa que aún
faltan muchos años, ¿en qué momento va a tener conciencia espiritual de que tiene que velar, de que tiene que clamarle al Eterno y a su Hijo Yeshua para que sean tenidos por dignos? Ese es un parámetro que hay que tener en cuenta. No solamente es que es saber esto, no, es que hay que obedecer. Bueno, nos colocaron un auto aquí al lado, pero no importa. Retomamos. No es solamente haberlo leído y solo creerlo, no, es que hay que cumplir con esta ordenanza de que de velar y pedirlo. Muchas personas, como esta amada Jos me dice, llevo años escuchándolos, llevo años queriendo prepararme y no he podido. Siente que está sola en su hogar porque pues ni el esposo cree totalmente ni sus hijos y dice que le ha sido muy difícil, ¿no? Poder hacer refugio, guardar comida, todo esto. Una de las cosas que yo digo a este tipo de personas es que hay que clamarlo mucho, clamarlo. Mire, si acá dice que tenemos que velar, que tenemos que clamar para que seamos dignos de huir, es porque no es solamente en nuestras fuerzas, así nosotros tengamos el ideal, así nosotros querramos, es algo que es de Elohim, es algo que proviene de Él. Él es el único que puede darnos los medios, que puede hacer que todo se apareje, hacer que todo se dé para que podamos obedecerle. Así creamos, ahí pueden haber muchos obstáculos, pueden haber muchas cosas. Lo único fuerte que puede derribar eso es el clamor, el velar. Y él en algún momento, así hasta ahorita no lo haya logrado, en algún momento, así sea a última hora, él te pueda permitir por un milagro sobrenatural prepararte, o que tú hayas preparado, así sea unas pocas reservas, así no las hayas sacado aún de tu hogar, de tu casa, no hayas podido salir de la ciudad y a última hora, de alguna manera, en un mes, él te dé ese chance, una semana, y te permita sacar esas cosas, así sea un hueco y meterlas y echarles arenita y poder huir. Es difícil, obviamente, si se espera de esta forma, que sea de esta forma, porque sería como a la forma de Lot, y es muy difícil huir de esa manera, mucho más fácil de la forma de Noé, que se pudo preparar por años, preparó su arquita, la comida para él, su familia, el agua y para los animales, ¿no? Y se pudieron salvar él, su familia y todos los animales, ¿no? Las especies de los animales. Esta es la forma que el Eterno quiere, pero para esto se tiene que clamar mucho y, como dice acá, velar. Siempre que no les coja el sueño, siempre entiendan que es Elohim quitándonos el sueño para que clamemos. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Así que Ramos, hay potestades, hay algo espiritual, entes espirituales que Elohim suelta para que sean nuestros profesores de obligarnos a clamar, de obligarnos a, ¿cómo se dice?, a fortalecer ese músculo de la tefilá, a fortalecer ese músculo de velar. Y son esos profesores espirituales que Elohim nos permite, nos manda para que nos pongan obstáculos, pesadez, tanto para orar, para clamar, pesadez para que se nos den las cosas, negocios, yo qué sé, personas que quieren vender su carro, su casa, nos ha pasado, y a personas que nos claman, ayúdenme a hacer mucha tefilá, porque esto, mucha oposición, no hemos podido vender, queremos salir a la ciudad, queremos con eso poder comprar biberones, comprar comida, agua, medicamentos básicos, poder preparar ese refugio y no hemos podido. Parece que todo se hubiera puesto en contra. Y sucede, es algo literal, porque las tinieblas también sirven a Elohim, y el Eterno las ha permitido para que nos podamos fortalecer en pedirle al Eterno. ¿Por qué? Porque Elohim no comparte su gloria con nadie. Y nosotros tenemos que aprender y tenemos que lograr eso de una forma sufrida y difícil, para que no nos jactemos y no digamos es que
es que pudimos oír porque nosotros nos preparamos, es que pudimos salvarnos porque nosotros éramos dignos, nosotros, no porque el Eterno nos ayudó, nos empujó, nos puso pruebas que nos hicieron clamar sí o sí. Hola, bebé. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque yo clame por esos familiares, tienen que haber unas características, tienen que haber unas cosas como el que ellos mismos clamen, el que ellos mismos vigilen y el que el Eterno ante sus ojos los vea y nos vea como dignos de poder escapar. Entonces no es solamente que porque yo creo, ya mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, los que viven conmigo, mis conocidos, yo los vaya a poder salvar. No, porque cada persona va a tener que ser digna delante de Elohim. Y eso ya merita que hay algo especial, algo que hay que hacer para poderlo lograr. Lo otro, Yeshua también dice, inmediatamente después de eso dice, y también de estar, vigilar y clamad que seáis tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto nos da otra pauta. ¿Qué? Que no solamente va a ser dignos de huir, porque van a haber personas que lo van a lograr. Por ejemplo, nosotros, yo hablaba con mi esposo, preppers, personas que uno mira, que se preparan, no tienen conocimiento de Elohim, se preparan, están obedeciendo, guardan comida, se preparan en muchísimas cosas, hasta mejor que nosotros. Y esas personas, probablemente por su obediencia, aún por su fe, aún sin conocer de Dios, por ver los tiempos y están de alguna manera, tienen una conciencia en cuanto a lo que se viene, y por esto se están preparando, y el Eterno en su infinita misericordia les permita huir, ¿no? Pero dice acá también la parte de no solamente huir. Ellos van a poder huir, pero si ellos no entregan sus vidas al Eterno, si ellos no rinden su vida a Yeshua, ¿cómo van a tener salvación de sus almas? ¿Cómo van a poder ser redimidos? Recordemos que Yeshua viene para redimirnos de estos cuerpos de pecado. Y como está escrito, uno será tomado y el otro será dejado. No es solamente huir, muchos van a huir junto con nosotros y aún nosotros, pero el clamor que nosotros tenemos que tener es que el Eterno nos permita ser tomados por los ángeles que Mashiach va a enviar para que nos puedan redimir de estos cuerpos de pecado. Porque ¿de qué nos va a servir que nos hayan permitido huir si no pasamos la prueba de que nos puedan redimir? Precisamente el infierno que normalmente vivimos colión todos los días es el tener que luchar con esta carne, el tener que luchar con nuestros malos rasgos de carácter. En uno será la ira, en nosotros será la lujuria, en nosotros será la mentira, en otros será, yo qué sé, hay tantos malos rasgos de carácter que el Eterno permitió para que precisamente rindamos nuestras vidas a Él y a su Hijo Yeshua, que básicamente esa es la promesa. O sea, eso es por lo cual clamamos y eso es por lo cual en parte también obedecemos, para prepararnos, porque sabemos que si estamos vivos de aquí a allá, tenemos una oportunidad que no podemos dejar escapar, que es de que nos puedan redimir de estos cuerpos de pecado y en los próximos 1000 años no tener que sufrir de padecer de esta misma condición, de tener que luchar no quiero pecar en esto, pero se me sale de las manos porque no he podido lograr básicamente sanar estos malos rasgos de carácter, ¿no? Para eso se necesita, para cada mal rasgo de carácter se necesita mucha tefilá, se necesita estudiar muchísimo sobre cada mal rasgo que uno tiene y pedirle al Eterno conciencia espiritual sobre lo que produce, sobre lo que trae, lo que podemos llegar a perder, y de esta forma clamarle, trabajar todos los días sobre eso, y así poco a poco, con la listica que tengas de los malos rasgos de carácter, poco a poco te va ayudando a ¿cómo se dice?
como a salir de ellos. Y se puede. Si uno se enfoca en eso, el Eterno le ayuda a uno muchísimo y muchas personas lo han logrado y se puede. Lo lograremos hasta que venga Mashiach, porque Él es el que lo va a lograr al final, dándonos, cambiándonos este cuerpo, redimiéndonos. Pero el Eterno quiere ver que nosotros trabajemos, en eso. Y bueno, y hago una aclaración, no solamente estamos clamando para que Él nos redima por el milenio, sino por toda la eternidad, porque la oportunidad hermosa de que Él nos tome ahorita, cuando se cumpla este cambio de milenio, es que si logras que Él te tome, no solamente va a ser por 1000 años, que Él te tome y te redima, ¿no? No solamente va a ser por 1000 años, es que va a ser por la eternidad. Y eso es lo hermoso, todo eso, todas esas promesas. Entonces se oscureció la pantalla porque vamos por el desierto, pero bueno, no importa. Lo que importa es el mensaje. Entonces lo que quería era que supieran y que tuvieran en cuenta esto, que en el momento de clamar por nuestros familiares, por esos hijos, por ese esposo, por esos hermanos, bueno, amistades, hay que clamar que el Eterno principalmente les dé conciencia espiritual, porque no los vamos a poder salvar totalmente. Si tienes economía, que no es el caso de todos, como el caso de esta persona que nos consulta, no tiene ni siquiera la economía. Pero supongamos hay personas que tienen la economía de hacer un refugio y de guardar alimento para sus familiares. Hay personas que pueden, pero hay otras que no lo pueden hacer, que van a poder preparar comida, agua para sus familiares. Y a la final, así hoy les digan locos, cuando ya vean que todo se esté dando, sí, por instinto de supervivencia, van a huir, tal vez. Pero la cuestión es que aunque los hayan obligado, no obligado, sino aunque los hayan impulsado a huir, no será suficiente si no van a ser dignos delante del Eterno, delante de Yeshua, para estar en pie delante de Él, para ser tomados y para ser redimidos. Entonces son dos cosas importantes por las que hay que velar, principalmente por nosotros y por ellos, pero saber que es algo individual, que cada ser humano va a tener que luchar, va a tener que tener una lucha como la que tuvo Jacob con él mismo para poder ser cambiado a ese Israel, que es lo que el Eterno quiere, que es poder mudar estos malos rasgos que tenemos, poder cambiar todas esas cosas y de verdad mostrar que somos creyentes en Yeshua, como lo dice, por sus frutos los conoceréis, que cuando Él venga estemos dando el alimento a tiempo, que no estemos haciendo cosas malas en ese momento, muchísimas cosas que Él lo dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en la parte de las vírgenes prudentes, también está escrito que de alguna manera no solamente va a castigar a aquel que no esté dando el alimento a tiempo, aquel que no haya trabajado en sus malos rasgos de carácter y se esté comportando mal, no solamente ese no va a ser tomado. Si leemos esta de las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, ahí él también da otro parámetro, y es que van a haber 5 que se preparan, 5 que no se preparan, y estas 5 le van a pedir también, les van a pedir a las sensatas que le den de su alimento, y estas les van a tener que decir no sea que si yo les doy se acabe el mío y no alcance ni para ustedes ni para mí, vayan más bien y compren. Y listo, podríamos decir listo, ahí paró, hubo algún milagro, yo qué sé, van a conseguir ese aceite, van a lograr sobrevivir y van a poder ser tomadas. No, si miramos al final de esa parábola, dice que cuando el novio vino, ellas fueron a comprar este aceite, y las 5 que habían guardado aceite pudieron entrar
con el novio, y las otras 5, cuando ya llegaron, ya fue muy tarde, ya la puerta se había cerrado. Y el novio, ¿qué les dice? Exactamente en el libro de Mateo, en el capítulo 25, al final de la parábola de las 10 vírgenes, dice, dice en el 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Adón, Adón, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces vemos cómo tanto por no haber tenido o no compartir ese alimento espiritual, en la parte de arriba vemos cómo él y las personas que se enfocan en hacer lo malo, pensando que el Adón se demora, no van a ser tomadas. Y vemos cómo aún el alimento físico tiene que ver, cómo por ellas no haberse preparado, también al final él dice, no os conozco. ¿Por qué? Porque de verdad si tuviéramos una relación con Él, los que tienen una relación con Él, y lo vemos por testimonio, Él les habla, Él nos habla a través de sueños, a través de visiones, aún cuando leemos sus palabras en matillajo en el libro de Mateo 24 y todas, Apocalipsis, el libro de Revelaciones, todas estas profecías, Él nos dice, prepárense con comida, agua, medicamentos, trabajen en ustedes, trabajen en estos malos rasgos de carácter, tienen que hacer un trabajo espiritual. No podemos creer que Él nos va a tomar porque sí, porque simplemente creemos en Él y ya, pero aunque no demos la talla, nos va a tener que tomar. No, es que si lo leemos aquí, vemos cómo Él les dice, qué pena, no os conozco. Y eran vírgenes, eran vírgenes. Lo tremendo es eso. No era cualquier persona, no estoy hablando de los que son prepper y se están preparando y no son creyentes, eran vírgenes que creían, pero no se prepararon con alimento. Entonces, esto yo creo que nos da mucho de cosas que tenemos que preparar, de cosas que tenemos que empezar a trabajar sabiendo el poco tiempo que queda y ser más conscientes y con los pies de alguna manera más puestos sobre la tierra, de saber que ni siquiera aún a nosotros mismos nos vamos a poder salvar. Una cosa que el Eterno nos dijo hace unos años, con todo esto de la preparación que nos teníamos que preparar y con toda la preocupación, bueno, si vamos a alcanzar, si vamos a tener tiempo, una de las cosas con las cuales Él nos dio mucha paz y nos permite en sinceridad compartirlo con ustedes, es que Él nos dijo, nunca van a estar preparados. Y es verdad, ¿por qué? Algo así como que es que si Él nos permitiera prepararnos, la gloria sería nuestra y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces podríamos decir que por nosotros guardar comida, o los prepper, aún los que no conocen de Él, por guardar comida, por guardar, hacer un refugio, un búnker, los que no un búnker, un refugio bajo tierra sencillo y guardar agua y medicamentos básicos, ya nos vamos a salvar. No, no, no. Básicamente lo que Él dice es, nunca van a estar preparados, no se preocupen, la parte sobrenatural, Él la hará. Dependerá en muy buen porcentaje de cómo Él nos vea, si nos va a ver dignos o no, depende del trabajo que hayamos hecho en estos años, hasta que venga su hijo y hasta que venga el tiempo de huir, si habremos logrado dar la talla que ellos pedirán, ¿no? Los parámetros que ellos pidan que tengamos para reunir esas características y poder ser tomados por dignos. Y habrá ese porcentaje que obviamente dependerá de nosotros, que es lo que yo les digo. Nuestros familiares también van a tener que dar esa, ¿cómo se dice? Esa medida. No solamente nosotros podemos ser creyentes, pero nosotros no podemos salvarlos a ellos. Vuelvo y les digo, ni siquiera nosotros mismos. Así nosotros hoy estemos guardando comida, les estemos dando testimonio a través de estos videos, prepárense. Si nosotros no nos preparamos lo suficiente espiritualmente, si nosotros delante del Eterno no llegamos a ser vistos como dignos, no nos podremos salvar, porque no es en nuestras fuerzas. Algo muy hermoso también que el Eterno precisamente ayer, ¿cierto, mi amor? Estábamos haciendo un operativo, hacía mucho tiempo que, mucha pesadez espiritual,
para poder guardar comida. Él nos dio la orden de que volviéramos de Jerusalén a trabajar acá en el desierto, porque acá en Israel pues ya ven la situación, estamos en guerra, cada vez la situación está mucho más dura y en cualquier momento explota todo. Sabemos que falta 1 año y medio para lo que es la gran tribulación. Y bueno, teníamos mucha oposición para poder tener fuerzas para hacer este trabajo, por más de que ya habíamos venido hace muchos días con toda la intención de, de hacerlo inmediatamente, muchas cosas. Y bueno, y a la final el Eterno le dio fuerzas a mi esposo, pudimos empezarlo, y en el camino una de las cosas que él nos decía, que le decía a mi esposo es: no es con espada, no es con ejército, sino con mi Ruach HaKodesh. Entonces con su Espíritu Santo, para los que no sepan lo que significa en hebreo. Entonces esto lo que nos permite saber es que, por más de que sí hay que hacer un trabajo físico de dejar a un lado la comodidad de la ciudad, de dejar a un lado muchas veces la pereza, muchas veces la comodidad, muchas veces el trabajo, yo que sé, otras cosas, y ponernos los zapatos de trabajo, ponernos el uniforme de abrir huecos, de guardar comida, de preparar todo lo que tenemos que preparar, que es de muchísimo trabajo. Yo les digo, es de un trabajo físico extenuante, muy duro, muy fuerte. Para mi esposo y para mí ha sido un poco fuerte, pues porque no solamente ha sido para nosotros, entonces está siendo un poco más fuerte. Y es necesario, es necesario. No solamente lo espiritual va a pesar, sino también lo físico. ¿Por qué? Él está pidiendo ambas cosas, tanto la obediencia en lo espiritual de trabajar en nosotros, como la obediencia en lo físico. Entonces, lo que yo les digo es: váyanse a las profecías, váyanse a las palabras de Mashiach, y van a entender que no solamente es que querramos salvarnos, no solamente es que querramos salvar a nuestros familiares, no. Tenemos que saber que solamente dependerá del Eterno y de la parte que nosotros obedezcamos en cuanto a lo que ya hablamos, que es lo espiritual y lo físico. Pero eso no va a ser de que porque me preparo, de que porque yo sé mi familia se va a salvar. No, la verdad, eso es un poco complejo. Vuelvo y les digo, puede que por misericordia el Eterno a muchos, aún a creyentes y no creyentes, les permita la parte de huir, por misericordia. Pero de ahí a que sean tomados, a que seamos tomados por dignos para que estemos en pie delante de Yeshua, y él le diga a un ángel: vaya y tome a tal persona en tal dirección, y la que esté al lado no me la tome. Yo les digo, tienen que haber unas características que tuvimos que haber cumplido, espirituales, y un trabajo que tuvimos que haber hecho previo, para que Yeshua, el Eterno, le dé la orden a Yeshua de que mande un ángel para tomarnos y para redimirnos. Les digo, de verdad, tiene que haber algo que tuvimos que haber hecho. Y si miramos en los pasuquín, cuando leemos, él dice: sin santidad, sin consagración, nadie verá a Elohim. Eso es lo que necesitamos espiritualmente, enfocarnos. Santidad, apartémonos de todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado, pecado no solamente en el mundo, pecado no solamente de ponernos las gafas y ver hacia afuera y no ver hacia nosotros, sino porque podemos ver hacia afuera y decir: listo, el vecino está pecando, pero yo no estoy pecando. Pero ¿y qué si miramos nosotros, el pecado que hay en nosotros? Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros tiene malos rasgos de carácter que nos hacen caer en pecado. Y no solamente es mirar, porque también podríamos decir: bueno, pero es que si yo me analizo y si yo me comparo o si yo miro, yo creo que yo estoy bien, yo llevo una vida, creo en Yeshua, soy creyente, me guardo de cosas malas, y yo creo que yo no estoy en pecado, según mi pensamiento. Pero la pregunta es: ¿has ido a la Torá? ¿Has ido a los mandamientos, a las leyes que Él dejó, para que tú puedas decir: yo cumplo todos estos mandamientos
y delante de Él yo sé que Él me va a decir que no estoy en pecado, porque es realmente ahí donde tenemos que mirar si somos pecadores o no. No es porque yo piense que esto es pecado, no. El Eterno para eso estableció sus leyes, sus decretos, sus mandamientos, donde Él dice qué es bueno y qué no, qué podemos hacer y qué no. Y sabemos, y lo que tenemos que hacer es leerlo, por eso la importancia de leer las parashot, de estudiar las parashot todos los días, todas las semanas, y de estar repasando cada día, mirar yo en qué misbah yo estoy fallando, en qué mal rasgo de carácter no estoy trabajando para poder lograr llegar a no pecar delante de Elohim, porque vamos a tener que llenar esos requisitos. Entonces, todos aquellos que dicen, no, es que yo creo, quítense eso. No. Al final, Yeshua nos va, si vamos a ser dignos o no, va a ser de acuerdo a la Torah de su Padre y a todas las enseñanzas que Él nos haya dejado. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esa es la respuesta para aquellas personas que dicen tanto, ¿cómo hago porque mis hijos no creen lo suficiente? Soy yo básicamente la que guardo Torah, soy yo la que creo que me tengo que preparar. Y también para aquellas personas que dicen, creo, he guardado algo, sé que tengo que prepararme, pero no lo he podido lograr, no he podido hacer refugios y esto. Yo lo que les puedo decir es, Lucas 21:36. Vayan allí y allí está la respuesta. Esto no se va a lograr en nuestra fuerza, no se va a lograr como el Eterno nos decía, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Ruach HaKodesh. Como pidiéndole el Ruach HaKodesh al Eterno y yendo en tefilá, velando, si podemos, todos los días, todas las veces que el Eterno te quite el sueño, inmediatamente que se te venga ese pasuk y que digas, tengo que clamar y repetirle eso y clamarle por eso. Elohim, tú me diste la orden de que yo tenía que velar, de que yo tenía que clamar todo el tiempo que fuera digna de ser tomada para escapar de las cosas que han de venir. Y también para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y yo en obediencia a eso, así guarde toneladas de comida, yo lo hago y te clamo y te pido eso. Esa es mi petición, que yo sea digna delante de ti. Y si tú ves que tus familiares no hacen eso, clama por ellos. Es lo único que vas a poder hacer. Si no has podido guardar refugio, es lo único que puedes hacer. Tefilá. No les puedo decir que haya algo mágico que te va a hacer obedecer si no lo has podido hacer. Porque todos los obstáculos espirituales, físicos, solamente los puede quitar el Eterno a través de la tefilá. Nada más. Y se lo digo por experiencia. Como les digo, en estos días, 2 semanas tratando de guardar un alimento que ya habíamos empacado, solamente era coger el carro, ir y enterrarlo, que lo hemos hecho muchas veces de otra manera más fácil. Y tengo a mi esposo como testigo, una pesadez espiritual, se nos presentaba una cosa aquí, una cosa allá, no podíamos. ¿Qué nos tocó hacer? Vigilar, tefilá, hacer guerra espiritual, clamarle, Abba, tú nos has dado la orden, ayunar, tú nos has dicho que hagamos esto, lo estamos haciendo en obediencia, y así reprender todo esto, hasta que el Eterno nos dio la orden y dijo, yo les voy a permitir, y como les digo, en el camino nos dijo eso, y fue lo que, y yo les digo, y ese operativo fue todo un éxito, fue algo hermoso, fue algo rápido, fue limpio, fue algo, no se presentó ningún obstáculo que en otras ocasiones se nos han presentado, y en este fue algo hermoso que supimos, eso tuvo el sello del Eterno. Y por eso les digo, es espiritualmente, es con tefilá, es con ayuno, que vamos a poder lograr lo que Él nos está pidiendo en estos últimos tiempos. No va a ser solamente en nuestras fuerzas, es lo que Él nos enfatiza, y es para lo cual les dejo este video como testimonio para aquellas personas que tienen ese temor, que se preocupan mucho. No es preocuparse, es ocuparse. ¿Ocuparse en qué? En la tefilá, obedecer a este pasuk y a todas las demás ordenanzas que Yeshua nos dejó. Lo dejo entonces con este video. Esperamos que les sirva a todos aquellos que se sienten bloqueados, que se sienten que no han podido obedecer. Todavía hay tiempo, queda 1 año y medio para la gran tribulación.
y hay tiempo, hay ese tiempo, no lo desperdicien. El que lo desperdicie, yo les digo, el que no se ponga ya mismo a hacer tefilá, a orar, a clamar, porque esa es la principal ocupación que tenemos que hacer, yo les digo, va a ser muy triste, porque la mayoría lo va a tener que pagar a precio de perder sus vidas. Muchos mártires van a ver, va a ser muy poquito el remanente que va a lograr huir y mucho más poquito el remanente que va a poder ser tomado para que Yeshua lo redima. Entonces esto tiene que decirles mucho, tiene que despertarlos donde estén, sea en Israel, fuera de Israel, porque no solamente va a ser aquí en Israel, es a nivel mundial. Entonces, por favor, esperamos que esto les ayude espiritualmente, físicamente, para que se sacudan y empiecen a clamar y a hacer tanto lo físico como lo espiritual.